Y nos vamos a meter en el tema de un anuncio que se produjo en las últimas horas respecto de una adecuación tarifaria en la autopista La Plata-Buenos Aires y las rutas que conducen a la costa del corredor atlántico. Y bueno, vamos a charlar de este tema y de otros, de qué inversiones también tiene previstas en principio la empresa UASA con el presidente de esta empresa, José Ramón de Arteaga. José, ¿qué tal? Buen día. Roberto Pascual y José Picón te saludan. ¿Cómo estás? ¿Qué tal, José? Hola José, Roberto, un gusto como siempre. Gracias por la comunicación. ¿Cómo andan? Todo bien, todo bien. Bueno, José, primera pregunta. La gente dice aumento de peaje, viste, lo trasladas a porcentajes, suenan fuertes, 130 y pico por ciento algunos. Eh, ¿Qué es lo que está pasando? ¿Había un retraso tarifario? ¿Qué es lo que están planteando con este? Claramente, Sí. claramente, desde el aumento de octubre que operó en marzo de este año, Mm, el desfasaje en la ecuación económica de la empresa era grande en el sentido de cómo impactan todos los insumos que hacen al funcionamiento de la empresa, que no solamente es el combustible, el petróleo, las obras, la energía, los servicios, el coste de pasto, ambulancias, servicios sanitarios, tecnología y obviamente el recurso humano y la paritaria salarial. Todo ujú. esto en los 6 meses del gobierno de Milei, así como nos impactó en cada grupo familiar, en cada área de trabajo público o privado, también obviamente en la ecuación económica de Aguasa, hecho que nos obligó a actualizar el marco tarifario, que si bien es grande y es importante y no lo desconocemos, está por debajo de los costos por kilómetro que tiene cualquier otra concesión de la República Argentina, como puede ser o corredores viales o Ausol en Ciudad Autónoma, ¿no es cierto? Ajá, está. José, a ver, corregime. ¿Y este aumento operaría a partir de cuándo? La audiencia pública, que es el requisito legal de la Sí, provincia de Buenos Aires para cualquier discusión de aumento tarifario, ya operó el sí, lunes 22 de julio, sí. donde la coordinó el Ministerio de Infraestructura en el edificio del Ministerio, participaron ONG, usuarios, representantes de la Defensoría del Pueblo de la ciudad y de la provincia de Buenos Aires. A partir del cumplimiento de la audiencia, el expediente está tramitando en los organismos de la Constitución, como lo establece la normativa, Fiscalía de Estado, Contaduría, Asesoría de Gobierno, y una vez terminado el circuito, la resolución ministerial debe ser publicada en el boletín oficial de la provincia y a partir de ahí opera el aumento que yo no creo que lo estaremos trabajando seguramente en la primera quincena de agosto. Ajá, no, fecha, se sabe que va a ser en agosto, pero fecha precisa todavía no, por esto que nos No contaba. porque dependemos de todo el circuito que te he Mm, comentado y de la publicación de la resolución ujú. ministerial. Hay otro tema que se trató en la audiencia pública que tiene que ver con establecer una suerte de índice de actualización tarifario trimestral. Sí, ¿Eso también se sí. terminó aprobando? ¿Cómo quedó Se eso? terminó aprobando, es Mm, un índice de actualización que depende de tres variantes, de un coeficiente tarifario, donde intervienen en una polinómica tres factores distintos de actualización, y que podría y se autoriza hacerlo trimestralmente a partir de cómo va variando la inflación en general y el índice salarial, ¿no es cierto? ujú. Está bien. ¿Y ese reajuste se haría ya sin audiencia pública o tendrían que volver a hacer audiencia? Se podría hacer sin audiencia pública, Ya sí. se podría hacer sin audiencia pública. Está bien. Las dos variables que mencionás, seguramente una es índice salarial, la otra es índice de precio del consumidor, la tercera variable sería... Mayoristas, Ah, precios mayoristas. bien. José, ¿cómo está hoy la autopista? En cuanto a mantenimiento, en cuanto a qué falencia le ves, qué obras Mira, por lo menos están encarando. te agradezco la pregunta porque aproveché en este escaso mes que tengo de haber asumido la presidencia a recorrerla en su totalidad. Obviamente lo que más conozco como usuario es La Plata Buenos Aires, Sí. pero pudimos transitar la ruta 2 y la ruta 11. Estuve en Dolores con la 63, estuvimos en Madariaga transitando la 56, nos Ujú. quedaría solamente la 74.
A ver, hay frentes de obra importantes que se están ejecutando, importantes. Lo más cercano que ustedes pueden ver es el distribuidor de la avenida 520 y Sí. la obra recientemente adjudicada de la bajada del distribuidor al Partido de La Plata en la intersección de 120 y 520, que nos va a permitir conectar la ruta 2 con la autopista, y también con Ensenada, así que esto es una obra que pretendemos poder terminarla en diciembre de este año. Pero también el puente en San Borombón en Ruta 2, la repavimentación de Alpargatas hasta Dolores está en plena ejecución, el puente de la Ruta 56 que une Madariaga también está en ejecución, Ujú. el tramo Villa Gesell, Mar de las Pampas, Mar Chiquita está en ejecución, con lo cual la contrapartida al freno absoluto de obra pública del gobierno nacional, al menos por decisión y valentía del gobernador Kicillof y del ministro Catopodis, nos permite seguir ejecutando obras en nuestra traza que pretendemos incrementar a partir de la recaudación del aumento tarifario, seguir fundamentalmente sosteniendo lo que falta, que es un buen mantenimiento en La Plata, Buenos Aires, sobre todo en materia de juntas de dilatación, que ya empezamos ayer, un hecho que nos ha traído bastantes dolores de cabeza, sobre todo a usuarios con roturas de cubierta, pero un buen shock de inversiones en mantenimiento y también estamos pensando y trabajando fuertemente con los 25 distritos que intervienen en las trazas, vincular lo que significa inversión tecnológica, monitoreo, seguridad, iluminación, tener también una fuerte inversión en eso. Ajá. La autopista de La Plata a Buenos Aires, el tema de la pavimentación es la clave, ¿no? Ahí digo, obviamente está pavimentada, pero digo, la reparación, que va a haber una suerte de recapado, de arreglo, que, por Una, dónde. una repavimentación en Sí. un importante porcentaje de La Plata a Buenos Aires, sobre Ajá. todo prioridad y urgente en el tramo Hudson-La Plata, Sí. que está muy, muy deteriorado y todos los técnicos y los diagnósticos técnicos nos han llevado a darle prioridad en la ejecución, Ujú. pronta y rápida. ¿Y eso hay alguna fecha, José? Todavía no, todavía no. De Ni bien arranque, digo. tengamos ni Ujú. bien tengamos la proyección de recaudación a partir del aumento de tarifa, te digo que está dentro de los 10 grandes obras que va a ejecutar AUBASA, en lo que queda de este año y el año que viene. La bajada de la de Tolosa, ¿cómo viene eso? ¿Eso está en qué etapa Ya se se adjudicó la adjudicó? semana pasada, Ajá, el directorio adjudicó a partir de una licitación, sí. estamos firmando contrato de obra, creo que te diría martes, miércoles de la semana que viene, Ujú. y el inicio es inminente, así que pretenderíamos poder tener, una fiesta de aniversario de la ciudad con una terminación de obra, y si no será en diciembre, porque también el factor climático te juega en Ah. estos tiempos, pero el plazo de obra son 5 meses, así que pretendemos tener la bajada de Tolosa en la 520 terminada para diciembre. José, hay una obra que siempre quedó pendiente de la autopista que es la bajada en Citibel. ¿Lo tienen en carpeta? Eso es una obra que es mucho Es más una para obra adelante. importante, es Ajá, una obra importante, si bien es una obra de las que se denomina contractual, porque está en el pliego y en el contrato inicial de cuando la autopista, estaba concesionada por un privado, sí está en agenda, no me animo a darte precisiones porque, nos gusta ser muy, muy precavidos en el sentido de poder tener una mesa de trabajo que no solo depende de AUBASA, sino también de Vialidad como autoridad de aplicación de la autopista y obviamente del Ministerio de Infraestructura, porque, los recursos son limitados y hay un claro. nivel de intervención que, si bien La Plata Buenos Aires es prioridad, hay otras obras también a ejecutar.
Una pregunta, estas obras, grandes obras, por ejemplo, la bajada a Citiber o la obra en Tolosa, ¿cómo se financia? ¿Con el incremento del peaje o forma parte de inversiones que vienen de otros recursos, digamos? El distribuidor de Tolosa fue un recurso de la provincia de Buenos Aires que ejecutó a UBASA. Las obras que pretendemos y que acabo de mencionar, tienen que... Uy, se nos cortó, me parece. Eh, ¿eh? ahí Ahí está, está, Hola, yo te escucho. ahí te retomamos, sí, sí. Y dónde se cortó, no sé porque seguía hablando como está- loco malo, pero te No, no, decía, en el financiamiento estábamos. te decía que el financiamiento del distribuidor que inició la gestión de Lizalde como presidente de Aubasa se hizo con recursos del Tesoro Provincial ejecutados por Aubasa y todos los detalles de obra que les he reseñado y con lo que pensamos hacer también en el año 25 fundamentalmente son de recursos propios de Aubasa a partir de este aumento tarifario que va a operar en agosto. Yo cuando hago uso de la autopista, habitualmente tengo algún tipo de problema con el señalamiento, sobre todo con respecto a que es telepeaje y el peaje manual. Como no soy un usuario habitual, el telepeaje me resulta un negocio. ¿No se puede mejorar esa parte que vos hablabas de iluminación y señalamiento y demás? Sí, lo tenemos que mejorar. Mira, acabamos de mejorar parcialmente la iluminación en Hudson, que como ustedes, como profesionales de la comunicación, entenderán, el robo de cables está en todos lados Apa. y también nos impacta en la autopista. Así que acabamos de mejorar la iluminación en el peaje de Hudson y el segundo paso en las dos, en Dock Sud y Hudson, de autopista de La Plata a Buenos Aires. También hay un programa de mejora de telepeaje y de sistema electrónico, donde ir migrando en un convenio y acuerdo con el gremio, en un trabajo importante de reconversión laboral de la empresa a otras actividades, incorporando tecnología de lo que significa el sistema de telepeaje o free flow, que ya no dependen de las históricas cabinas de peaje, sino de un recurso tecnológico. Ujú. José, la última. ¿Cómo viene la obra? ¿La mencionaste? ¿Cómo viene la obra de la segunda, la doble vía de la Ruta 11, la que va de Gesell allá hasta Mar Chiquita, digamos? ¿En qué etapa está? Está en plena ejecución. Mm. Estuvo el intendente de Mar Chiquita hace 2 semanas, viendo algunos temas de seguridad, de retome, también de señalización, pero está en plena ejecución. Te diría que está pasando de Mar de las Pampas hacia Mar Chiquita. Ajá, está. ¿Y tienen plazo? Eso es una obra, obviamente, Bueno, de vos mucho viste tiempo, que claro, sí. cuando hay inflación de por medio, hay redeterminaciones de obra y Sí. también las redeterminaciones también juega el plazo de ejecución, así que no te podría definir en este caso, pero sí la obra no se ha paralizado. A Ah, diferencia de lo que ha pasado con la totalidad de las obras nacionales, al menos en provincia de Buenos Aires, Ministerio de Infraestructura y Obasa, esta obra no se ha paralizado. perfecto. José, te agradecemos muchísimo el contacto. Te mandamos un abrazo, muy Un amable. abrazo muy amable. A disposición Eh, y un gusto como siempre. Un bueno, abrazo. gracias. Bueno, pasó José Ramón Arteaga, el presidente de OWASA.